¿Qué tal, amigos de Bidigital? Hoy con Guillermo Montoya. Bidigital en profundidad con José Antonio Álvarez. Pues sí, amigos, hoy tengo la suerte de estar con un amigo al que conozco. Estábamos comentándolo antes, desde hace 21 años que empezamos con la empresa. Estábamos desde antes de empezar, ¿verdad? Sí. Hace ya muchísimos años. Y bueno, pues es un placer encontrar amigos que se siguen dedicando a lo mismo, a la tecnología, a la informática, que creen en esto y que además pues están haciendo las cosas muy bien, en este caso desde su empresa, desde Deiser, que bueno, si seguís en redes vais a saber perfectamente lo que es, pero nos lo va a explicar Guillermo. Guillermo, bienvenido, gracias por estar aquí y bueno, cuéntanos, ¿a qué te dedicas tú ahora, Guillermo? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de contar una vez más mi vida. Pues yo soy CEO o director general, o como quiera llamarlo, y fundador o cofundador de Deiser, una empresa que ya, pues como tú, llevamos 21 años en el mundo de la tecnología y que ahora mismo, por poner el foco y por poner el tiro en su lugar, somos un partner, quizás el más importante de España, uno de los más importantes en Europa y en el mundo, de una compañía que en el mundo de la disrupción tecnológica ahora mismo tiene mucho nombre, que se llama Atlassian, que tiene un producto que está en muchísimas empresas, que se llama Jira, y que alrededor de él hemos construido una empresa que es Deiser, sobre todo en los últimos 7 años o 8 años, en donde prácticamente nuestro negocio lo hemos girado en torno a o alrededor a Atlassian, sus productos, su filosofía, su visión, y que nos ha ayudado también a transformar Deiser como empresa, de la empresa que empezó a ser hace 21 años a la que es ahora, que creo que es completamente distinta desde el punto de vista exterior, aunque por dentro los 5 socios que creamos la empresa seguimos, y que creo que tratamos de aplicar lo que en su momento intentamos hacer cuando nació Deiser, y que ahora mismo gracias a Atlassian pues lo estamos haciendo realidad. Sí, la verdad es que cuando he venido a esta empresa no solo he saludado a Guillermo, he saludado a Dani, a José Manuel, a la misma gente que estaba y que sigue estando, y la verdad que eso es un ejemplo de, o por lo menos para mí es un ejemplo de gestión acertada, ¿no? Porque el seguir con la misma gente, que esos valores sigan todavía, es la verdad que no es tan habitual y es un gustazo, ¿no? El venir y seguir viendo a la misma gente. Bueno, una vez empezado, ya sabes que estoy pues investigando sobre estos temas. Yo hablo sobre empresas y transformación digital. Yo la transformación digital la veo desde dos puntos de vista. Uno, la automatización, que yo creo que es más fácil, sobre todo en empresas de tecnología o empresas que tocan la tecnología, es más fácil de entender o de atisbar por dónde va la automatización, pero mucho más difícil de atisbar o de ver es la disrupción, ¿no? Y es lo que me interesa más en este tema. Pero bueno, te voy a hacer una serie de preguntas, perdona el acoso, pero ¿están las organizaciones nacionales, internacionales, pensando en la transformación digital primero y lo ven como una amenaza o como una oportunidad? ¿Cómo están las empresas en eso? ¿Cómo ves tú el mundo por ahí? Porque tú viajas bastante y tienes esta visibilidad muy buena, ¿no? Yo creo que ha cambiado mucho. Sí es verdad que en el fondo yo creo que llevamos 20 años hablando de lo mismo. Es decir, transformación digital no es nada más que la aceleración de 3 drivers o de 3 elementos fundamentales, que son las personas, los procesos y las herramientas. Yo recuerdo cuando hace 20 años yo hablaba de metodología, yo dibujaba un triángulo y ponía procesos, herramientas y personas. Yo creo que ahora mismo la tecnología nos ha puesto en bandeja tal nivel de calidad en las herramientas que ha permitido o está permitiendo transformar las organizaciones más rápidamente y cambiar a las personas en los equipos más rápidamente. Si bien eso hace unos años podía constituir una, no sé si una amenaza, pero sí dar cierto vértigo, yo creo que ahora mismo las empresas son conscientes de lo que tradicionalmente se ha dicho de renovarse o morir. Es decir, la tecnología ha puesto en bandeja el acceso a la información de muchísimas personas, de un montón de personas que a su vez, gracias a esa información, a ese acceso, pueden aportar a las empresas, y eso a su vez está transformando todo, las estructuras, las jerarquías, la aportación de valor dentro de las organizaciones y los procesos, de tal manera que gracias a esas herramientas, a esa rapidez, los procesos están cambiando y las personas están ayudando a cambiar esos procesos. Yo creo que ahora mismo, quizás en algunos países más que en otros, yo creo que en España todavía nos queda y todavía tenemos
una cierta mentalidad algo más conservadora en ese aspecto, pero yo creo que la maquinaria se está acelerando y la transformación es un hecho y algo aceptado ya por la mayoría de las empresas, en mayor o menor medida. Eso es optimista. Bueno, las empresas que os habéis ocupado más de esto, hablabas de hace 7, 8 años que el salto, el giro que habéis dado pues es muy, muy importante. Habéis generado patrones que funcionan, habéis generado un método. ¿Este método tú crees que es trasladable a otras compañías? O sea, que y no solo del sector, sino de otros sectores. ¿Os habéis aprendido lo suficiente como para que sea metodizable? ¿Tú crees que la transformación digital es metodizable? Más que metodizable, yo creo que hay unas pautas que si se siguen o si se construyen, funcionan. Aunque es verdad que en muchos casos es fundamental que en esas pautas previas existen unos comportamientos muy claros, donde da igual la tecnología, da igual los productos y son fundamentales las personas. Y es la mentalidad de la gente a cambiar. Yo creo que es fundamental. Y más aún, en eso soy más radical, creo que sin que en las jerarquías más altas o en las direcciones de las empresas exista esa motivación, va a ser imposible el cambio. Hace falta que la gente que está dirigiendo los departamentos, que lleva las áreas, tenga esa mentalidad de cambio y que a su vez pueda encontrar dentro de los equipos las personas adecuadas para dirigir ese cambio. Pero creo que la mentalidad debe estar en todas partes, desde abajo es imposible. Yo creo que uno de los éxitos de Deiser es que los 5 socios de Deiser, en mayor o menor medida, bien por acción o bien por omisión o bien por decir sí te creo o bien creemos que ese cambio es posible, se pudo hacer. Y desde la dirección lo teníamos claro. Hace falta, por supuesto, esa mentalidad en todas las personas, pero sin esa palanca final yo creo que sería imposible. Yo creo que eso es lo que está también cambiando. Y es que en las cúpulas o en las direcciones, poco a poco, va accediendo gente con esa mentalidad de transformar, con esa reducción de la jerarquía. En algunos casos más fácil, en otros casos más complicado. ¿Crees que se puede medir eso? ¿Existe un nivel de adaptación comparable entre empresas? ¿Lo cerca o lejos que estás de eso? O sea, se puede llegar a una empresa y decir, pues tú estás en un 7 sobre 10 y te queda esto, esto, esto. Yo no sé si tanto un número, pero sí tener una percepción de ese nivel en cuanto a las cosas que se hacen en las empresas. A nivel de comunicación, a nivel de herramientas que se utilizan, a nivel de apertura, cuáles son los procesos que comparten todo el mundo, cuál es la información que es compartida por toda la organización, a qué información se puede acceder o no en función al puesto que ocupo. Yo creo que midiendo esos aspectos, o al menos analizándolo, uno puede determinar cuál es el nivel de la empresa. Vamos a suponer en los famosos niveles de madurez, de 1 a 5, sí podríamos saber si estamos en un modelo ultra cerrado, donde la innovación no está permitida, donde no hay ninguna tendencia al cambio, a otro, en donde, por ejemplo, empresas como Buffer, que son remotas 100% y donde existe una transparencia absoluta, a lo mejor es más sencillo. Yo no sé si un número en concreto, pero sí se podría probablemente establecer un nivel aproximado de apertura, de transformación digital o de tendencia al cambio, y es valorando esas estructuras que hemos comentado, las direcciones, las personas, los niveles de acceso a la información y cuáles son los procedimientos compartidos por todas las personas. No toca esta pregunta aquí, pero no me puedo... ¿Y de lo cerca que estás de la disrupción? ¿De encontrarte el eureka? ¿Tú crees que eso se puede medir? Yo creo que eso es más complicado. Tampoco podemos obsesionarnos por medir todo. Yo creo que a veces perdemos un poco el norte con medir absolutamente todo, intentar encontrar un número, pero sí encontrar un valor aproximado. Yo no tanto un número exacto, pero sí una percepción aproximada. Y evidentemente hay empresas que por sus características, por esa apertura y por las características de las personas, están mucho más cerca de esa disrupción que otras. Simplemente al hablar con 3, 4, 5 personas en distintos puestos de una organización, en distintas actividades, puedes llegar a saber lo disruptiva que puedes llegar a ser esa empresa en cuanto a la aportación en innovación, en cambio, en acceso a esa información, en transparencia, etc.
¿Cómo se medía antes? ¿Te acuerdas? Hemos pasado por años donde era obligatorio el número, la medición, el balance scorecard, los KPIs, todo esto. Sí, ahora mismo sí, pero yo creo que ha variado un poco. Hay una parte, mal, ¿no? Claro, los OKRs están hablando ya de mediciones distintas, donde hay una parte objetiva y otra subjetiva. Yo creo que como todo, igual que en el mundo Agile, nos vamos primero al extremo, está el momento de euforia, y luego poco a poco la propia historia va situando a cada uno en su lugar y vamos centrando el tiro. Aquí ha ocurrido lo mismo, la obsesión por medir, que es buena, ha acabado derivando en una obsesión por obtener ciertos valores, pero también ciertas medidas cualitativas. Y la suma de las dos es la que me va a dar los resultados finales. No por sacar un 7 es todo notable, y a veces ese 7 está sesgado por una serie de circunstancias cualitativas que lo condicionan o bien al alza o a la baja. Pero yo creo que ahora ese concepto de OKR es como un paso adicional al que en su momento se dio con el KPI y que nos está permitiendo tener una valoración mejor de la situación. Grado de integración. Yo esto le llamo al grado de innovación entendido como la facilidad para adoptar las innovaciones. Eso en una compañía, en una estructura. Primero, si es importante y cómo ves a las empresas en este tema. Pues es muy parecido al concepto. Yo creo que la innovación, el grado de innovación va a depender de esa apertura jerárquica, de esa facilidad para romper los moldes de las jerarquías establecidas, en donde no exista una enorme cantidad de niveles, en donde la gente pueda aportar de manera sencilla y rápida. Y yo creo que está íntimamente ligado con la transformación digital de las organizaciones. Conforme más fácil sea para una organización esa transformación, más fácil es la innovación, más fácil es la aportación y más fácil es que esa famosa separación entre doers y makers sea más volátil, en donde las personas pueden aportar o hacer y pensar de manera indistinta, en donde se pueda percibir más claramente el flujo de información de arriba a abajo y de abajo a arriba. Yo creo que están íntimamente ligadas las dos ideas. Me resulta muy difícil discernirlas. Yo creo que una empuja a la otra. O sea, digitalización sin innovación es muy difícil, ¿no? Es complicado. Es complicado porque al final la tecnología no es nada más que el resultado de esa innovación. Y la tecnología es la que me está ayudando a innovar. Sin la tecnología no sería fácil implantar un proceso, ni implantar un modelo, ni sobre todo un elemento fundamental que es compartir información. Realmente para mí la mayor disrupción es la capacidad de compartir información a la que hemos llegado. Y darme cuenta de que en 7 sitios distintos del mundo hay gente que piensa exactamente igual que yo, me puedo asociar con ellos y puedo construir algo. Eso ha permitido dar unos saltos descomunales, muchísimo más rápidamente que en las décadas anteriores. Entonces, para mí, la tecnología es la que ha permitido darme cuenta de hasta dónde puedo llegar. ¿Tenéis aquí aquí en Deiser, un plan de transformación digital propio? No exactamente. Yo creo que es algo... Lo que sí tenemos es una estrategia. Una de las cosas que afortunadamente se ha producido en Deiser es la democratización de la estrategia. Y es que un Deiser, que es una empresa pequeña que generalmente ha estado, en cuanto a empresa pequeña, vinculada a los socios, o en mi caso a mi persona, como persona que es la que empujaba la estrategia, se ha ido democratizando y ahora, por ejemplo, otro de mis socios, que es Daniel, está aportando gracias a esa compartición de información. Se ha podido compartir hasta tal punto de que esa estrategia ahora mismo está construida de manera compartida entre varias personas de la empresa. A esa estrategia la hemos llamado Deiser 3.0. Es como una especie de reinvención. El Deiser 2.0 fue el Deiser del 2011, que abrazó los principios Agile y que descubrió Atlassian y que de pronto decidió que ser una empresa de TI convencional no era lo que nos satisfacía. Y el Deiser 3.0, una vez digerido la transformación Agile dentro de la empresa, lo que quiere dar es un salto más desarrollando una serie de actividades, entre las cuales una de ellas es la de potenciar al cliente como centro de todo, la de convertir a la empresa en una empresa customer centric y convertir la experiencia del cliente en el elemento fundamental que une todas las partes de la empresa, pero ya no solo de la empresa con el cliente, sino de la empresa con todos sus elementos. Que cualquier persona desde que entra en contacto con Deiser tenga una experiencia excepcional, desde el candidato que ni siquiera va a ser elegido y que cuando no es elegido diga me gustaría entrar en Deiser, hasta que el cliente recibe el mejor servicio posible de Deiser.
Desde ese punto de vista, nuestra estrategia está basada en ese plan. Un plan en el que la propia transformación digital nos conduce ahora a ofrecer la mejor experiencia posible a nuestros clientes y a volvernos a distinguir un poco más del resto de empresas. Es como dar un salto cuando otros la están dando. Nosotros estamos dando uno más. Esto lo habéis vivido vosotros, transformar una empresa consolidada. Cuando hicisteis este cambio, lleváis más de 10 años. ¿Qué es mejor? La carta a los reyes, ¿qué habrías preferido? ¿Una consolidada o crees que es más fácil de una de cero, empezar de cero y ya diseñar eso así? O sea, esa gestión del cambio, ese sistema inmunitario que os encontrasteis, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que es más fácil de cero, pero es más bonito como lo hicimos nosotros. También hay más medios, ¿no? Sí, efectivamente. Más tienes más experiencia, pero tiene que estar el DNA dentro. Es decir, en una empresa ya lanzada como Deiser, donde ya llevábamos 11 años, o dentro tienes muy claro que tienes que cambiar, o no lo haces. Y nosotros lo bueno es que había gente dentro de la empresa que teníamos muy claro que teníamos que cambiar. Y las que no lo tenían claro, lo tuvieron cuando se les contó por qué había que cambiar. Es decir, no había fricción, ni en las personas que empujamos el cambio, ni en las personas que tuvieron que ayudar a empujar el cambio. Sin eso, probablemente el Deiser de ahora no sería igual, sería distinto, o a lo mejor probablemente los 5 socios no estaríamos juntos. Pero 20 años después, los 5 socios seguimos juntos, seguimos teniendo una misma visión, y desde luego el proceso ha sido muy bonito, porque hemos pasado de una empresa que todos queríamos, pero de la que no estábamos satisfechos al 100%, a otra que queremos un poco más, de la que creo que estamos mucho más satisfechos y de la que creo que podemos seguir viviendo otros 20 años más, con lo cual ya es decir. No es poco, efectivamente. No. ¿Cuánto sabe el ecosistema de la empresa, el interno y el externo, de lo que estáis haciendo en esos temas de disrupción? Esto que me estás contando, ¿cuánto se sabe entre vuestra gente? Entiendo que mucho, porque es una empresa que comunicáis muy bien eso. ¿Cómo de importante es eso? ¿Cuánto saben los clientes, el mercado? Mucho, para nosotros es fundamental. Nosotros, entre otras cosas, también hemos tomado una decisión, y es tratar de elegir a nuestros clientes igual que los clientes nos eligen a nosotros, en el mejor de los sentidos. Nosotros queremos dar el mejor servicio posible y no siempre lo puedes dar. Y eso te obliga a decir no a determinados proyectos, por mucho que te puedan atraer. Proyectos que no puedes hacer, proyectos que crees que son fallidos de entrada, o proyectos que crees que no pueden ser abordados con la visión que tú has creado, que en nuestro caso es Atlassian, las herramientas de Atlassian. Y nosotros necesitamos comunicar eso. Y estamos continuamente comunicándolo, hasta tal punto, te voy a decir, que venimos del Summit de Atlassian, del evento de Atlassian, y hemos contado a Atlassian nuestra estrategia de Deiser 3.0 y la estrategia de Customer Experience, precisamente para poder contar, y en breve vamos a publicar también una serie de posts, cuál es nuestra experiencia. Y sobre todo, porque necesitamos atraer talento. Queremos atraer a personas que pongan en dificultades a las personas que ya estamos dentro de Deiser, incluido a mí. Es decir, personas que nos aporten, que sepan más que nosotros, que nos puedan incomodar técnica y personalmente. Y para eso tienes que contar lo que haces, porque tienes que hacer una empresa pequeña, suficientemente atractiva, como para hacerla atractiva al talento que quieres atraer. Y para eso tienes que comunicar. El siguiente factor, la siguiente variable la siguiente característica que yo defino, liderazgo disruptor, que cuando te estoy viendo ya sé de qué estoy pensando. Pero te cuento lo que para mí es liderazgo disruptor. Es la capacidad no solo de adaptar la disrupción, sino de generar la atracción suficiente para que los ecosistemas de innovación, para que los de negocio los adopten. Es decir, no solo dentro, sino fuera. Aquí el ejemplo típico en quien pienso cuando es Jobs, ¿no? De, oye, es que el cliente no sabe ni siquiera que quiere esto, pero lo quiere, ¿no? ¿Cómo ves de importante este factor aquí? ¿Cómo te has encontrado? Porque, bueno, ya veo que eres tú, ¿no? Pero que sois vosotros, es un equipo que está liderando eso. ¿Cómo de importante es eso para vosotros? Para mí es muy importante porque precisamente en la disrupción hemos encontrado nuestro medio de convertirnos en una empresa distinta. Somos una empresa distinta porque fuimos disruptivos hace 8 años y lo queremos seguir siendo. Fuimos una empresa distinta dentro del área de servicio porque yo me puse a hablar en un evento de Deiser a 250 personas, entre ellos mis clientes, y les dije, vamos a seguir diciéndoos que no a determinados proyectos
si vemos que ese proyecto no va a funcionar. Y vamos a seguir diciendo que no si vemos que las cosas no están bien definidas. Creo que la disrupción bien llevada es fundamental para poder construir un modelo empresarial mejor. Porque si no, al final lo que vamos a estar es aceptando lo habitual, diciendo sí a todo y convirtiendo el tejido empresarial, el tejido de empresas, en un modelo sin forma. Para nosotros esa disrupción, y yo lo he dicho muchas veces, creo que la empresa tenemos un papel muy importante en la sociedad actual y creo que esa disrupción es fundamental para jugar ese papel. Y en nuestro caso ha sido fundamental para distinguirnos, para sacar la cabeza y asomar la cabeza con respecto a otras y para convertirnos en un mar de 2 millones de empresas o 3 millones de empresas en una empresa con suficiente personalidad como para poder ser algo que merezca la pena poder enviar un currículum, poder trabajar o poder tener una carrera de 12, 13, 14 años, cuando en el fondo somos un partner de Atlassian que hacemos apps. Es decir, objetivamente parecemos poco atractivos, pero en realidad por dentro hay tanto que construir que podemos hacer convertir el trabajo diario en algo suficientemente atractivo para que la gente venga a vernos. Y esa es para mí la base también de la disrupción, poder hacer algo distinto. Además de poder hacer algo distinto, hay otra característica la madurez en los medios de disrupción. O sea, ¿qué os encontráis en los clientes y en el mercado, en el ecosistema, en cuanto incluso a infraestructuras? O sea, porque me da la sensación de que lo que queréis hacer es mucho más de lo que todavía estáis haciendo, o que podéis hacer, ¿no? ¿Cómo ves esta limitación que suponen los medios, las infraestructuras, los medios de disrupción, la madurez en los medios de disrupción para lo que queréis hacer? ¿Cómo te limita esto? Pues evidentemente te obliga a otro ritmo, porque no todas las empresas, y lo he dicho al principio, es decir, estamos en un camino, pero no todas las empresas están preparadas, o empresas que hace 4 años te decían que no, ahora te empiezan a decir que sí, pero ahora hay otro 70% que todavía te está diciendo que no, o incluso les da mucho vértigo la manera en que tú les planteas el trabajo. El poder, porque ya no estamos hablando de la propia tecnología, simplemente los mecanismos mentales. O sea, todavía nos estamos encontrando con empresas donde se habla de planificaciones o de planes a 1, 2, 3 años, cuando en realidad todos sabemos que a los 6 meses todo es obsoleto. Tenemos que empezar a plantearnos en planes prácticamente a 3 o a 6 meses. A mí un año ya se me empieza a antojar demasiado tiempo. En la medida en que no te encuentras con empresas de ese tipo, el poder colaborar con ellas se antoja muy difícil y tienes que luchar. Y ese luchar significa, una vez más, decir que no cuando estás trabajando en contra de tus verdaderos principios. Y eso es muy difícil cuando ese no significa no ingresar dinero. O sea, tienes que estar tan dinero seguro. Fácil, aparentemente. Claro, efectivamente, dinero fácil. No podemos decir que sí, empezamos a facturar y dentro de 6 meses ya veremos. Eso es lo que hemos eliminado, el ya veremos. Si el proyecto lo vemos viable, está dentro de nuestra filosofía como empresa y de poder dar un servicio de verdad bueno, y cuando digo bueno significa a veces decir que no porque te vas a estrellar, lo seguiremos haciendo, pero si no, no. Pero eso supone todavía renunciar de entrada, y cuando digo de entrada es al día siguiente que te viene la petición de decir no vamos a presentar ninguna opción a esta oferta, o no vamos a poder presentar a esta gente. Y luego lo tratamos de explicar, pero todavía hay muchas dificultades. Insisto, en los medios, en las herramientas, pero en las mentalidades, y la disrupción es mentalidad. Y mientras no te encuentres con una mentalidad similar a la tuya en ese nivel de disrupción, al final va a dar mucho vértigo. Vértigo por la incertidumbre del corto plazo, en donde todo va a cambiar cada 3 meses, y vértigo por enfrentarte o por asociarte con una empresa como Deiser, que es relativamente pequeña, y que nunca te va a dar la seguridad de que eso es así, porque nunca vamos a engañar a la gente. Entonces nunca vamos a intentar de alguna manera satisfacer el corto plazo y luego ya veremos a largo plazo. Si no lo vemos, no vamos a hacerlo. Qué difícil es gestionar los noes. Ya te digo. ¿Por qué no hay organizaciones exponenciales como Amazon, como Uber, como estas super top? ¿Por qué no están en España, ni siquiera en Europa? O en el caso de Spotify, la única, yo creo, la única grande. ¿Por qué están tan localizadas en sitios que no son España? ¿Qué nos falta? Mentalidad. O sea, mentalidad. Ya no solo en España, yo creo que en general en Europa, es decir, lo de la vieja... Europa, sí. Sí, es la vieja Europa.
Yo en eso, vamos, soy muy radical. Sí es verdad que la sociedad anglosajona tiene muchas cosas probablemente que no me gustan, pero tiene otra, que es esa apertura. E incluso también las asiáticas cada vez más. No tienen miedo. Nosotros tenemos mucho miedo, mucho. Y generalmente la disrupción viene dada por la falta de miedo. Nosotros venimos del Summit de Atlassian, donde ha habido 5.000 personas. ¿Dónde es el Summit? En Las Vegas. Este año en Las Vegas, así en San Francisco. Y la diferencia con el Summit que teníamos en Europa es que el público en Las Vegas es más norteamericano, asiático, no europeo, mientras que en Europa evidentemente es más europeo. La diferencia simplemente está en la aproximación. En el Summit a Deiser, al booth de Deiser, una empresa que nadie conoce, de la que nadie espera nada, de la que nadie va a esperar la gran disrupción, se nos acercaron centenares de personas simplemente a saber qué hacíamos, porque a lo mejor les podíamos servir. Aquí no nos pasaba lo mismo, aquí teníamos que ir nosotros. ¿Sabes lo que hacemos? ¿Sabes que estamos haciendo esto? Es un tema de aproximación. Ellos no tenían miedo, aunque no nos conociesen. Oye, es que a lo mejor me sirven lo que están haciendo. Yo creo que tenemos demasiado sentido del miedo y tenemos demasiado miedo al riesgo. Y yo creo que eso se tiene que reducir. Y ahí es donde estamos perdiendo la guerra. O la batalla, o la lucha, o lo que quiera llamarlo, con Europa, con África, con ¿La tenemos Asia. ya perdida, tú crees? O... Yo creo que no, pero andamos en ello. Estamos comprando muchas papeletas para ello. Y yo creo que no nos acabamos de... Estamos protegiéndonos demasiado. Y creo que al final, pues esto se va a notar en todo, en población, en mentalidad, en todo. Ya sabes que hay una corriente muy optimista y hay otra muy negativa, muy pesimista a los cambios estos digitales, a las transformaciones. ¿Tú crees que este proceso de transformación creará o destruirá empleo de forma neta? ¿Qué crees tú que pasará con esto? ¿Sabes que hay temor en esto? Yo reconozco que últimamente, la verdad es que estoy tan metido en Deiser y en lo que estamos haciendo y tan ilusionado y con tantas ganas de hacer cosas, que no me he parado a reflexionar, pero lo poco que he hecho reconozco que tengo sentimientos encontrados. Yo soy por naturaleza una persona tremendamente optimista en lo tecnológico. Creo que gracias a la tecnología vamos a dar un salto enorme en la parte de gestión de la salud, en la parte de la gestión de la expectativa de longevidad, en la parte de tratamiento de enfermedades. Pero es verdad que por otra parte empiezas a ver símbolos y signos que te recuerdan demasiado a novelas y a películas y en las que no había reflexionado hasta hace poco. Pero sí es verdad que te entra cierto temor hacia el uso de esas tecnologías para una dominación o control, etc. Aún así yo sigo siendo bastante optimista y creo que es muy difícil controlarlo todo y creo que va a ser cada vez más complicado. Yo sigo siendo un optimista tecnológico en ese aspecto y creo que vamos a ver cosas sorprendentes y cosas muy malas, pero es que eso ha sido la historia del mundo, ¿eh? Pues no ha sido muy diferente. La tecnología siempre ha tenido aplicaciones destructivas y maravillosas. Yo creo que también cada vez más hay mucha gente sabiendo lo que puede aportar a ese cambio positivo. Entonces yo sigo siendo optimista, pero sí reconozco que tengo alguna laguna de pesimismo ocasional. Sí, ganadores y perdedores, ¿no? Que habrá en este viaje. Efectivamente. ¿No? ¿Quién crees tú que tiene que liderar la transformación digital? En el contexto de Marina Mazzucato, del Estado emprendedor, ¿el mundo privado, el mundo público, juntos? ¿Cómo ves este viaje? Me puedo meter en un berenjenal. Yo creo que las empresas privadas tenemos mucho que decir, dependiendo de quiénes seamos las personas que estemos al mando de ellas, o al mando liderazgo de ellas, ¿no? Mando no me gusta. Pero creo que es fundamental también que los estados sean conscientes de ello. Yo sí creo que va a haber cierto equilibrio en las dos partes. Creo que yo siempre he dicho que determinadas organizaciones bien llevadas pueden hacer muchísimo bien, pero al fin y al cabo estamos hablando de personas. Y es verdad que estamos dando nuestros datos a las empresas privadas, pero también los llevamos años dando a los estados y yo no tengo tampoco, no estoy muy convencido del uso que le estén dando. Yo en eso pienso a las personas.
y si en el Estado las personas no son las adecuadas, también vamos a tener el mismo problema. Yo creo que al final es un equilibrio entre las dos partes y que va a depender mucho de la honestidad de las personas que estén al cargo de los dos modelos. Y me da igual a nivel no estoy hablando ni siquiera de opciones políticas, ¿eh? Estoy hablando de honestidad de las personas. Y creo que va a ser fundamental el que las personas que lleven ese liderazgo sean realmente las personas adecuadas. Hay una frase que dice uno de mis socios, Daniel, y que lo estamos llevando a cabo dentro de nuestra oferta o nuestro proyecto de Deiser 3.0, que creo que dice algo así como tener las personas adecuadas, haciendo las cosas adecuadas, con las herramientas adecuadas. Bueno, pues para mí eso sería lo mismo a nivel mundial. Sí, al final todos son personas y la verdad que tenemos que decidir, o tenemos que compartir este mundo. Pues hemos llegado al final. ¿Algún comentario, algo que en este contexto te haya quedado por decir? El que nos ha escuchado hasta aquí ya es un fan absoluto, o sea que te queda de lo que nos queda, Guillermo. A mí lo primero que se me ha hecho muy corto. Y lo segundo es pues que yo espero que dentro de 10 años podamos tener una entrevista como esta hablando de Deiser 4.0 y que estemos dando una vuelta de tuerca más en la transformación del mundo, de las empresas y de los modelos de negocio. Y que podamos estar diciendo que todo lo bueno que hemos hablado ahora se está convirtiendo en realidad y que lo malo es solo residual. Y yo espero que así sea y desde luego vamos a intentarlo desde Deiser y desde nuestra humilde posición a tratar de conseguirlo. Oye, muchísimas gracias, Guillermo, por tu tiempo. Bueno, gracias por hacer las cosas también. Hace muchos años que nos conocemos, eres un referente. Además, como le veis, se ha puesto, bueno, si le seguís en redes sociales, ahora nos va a decir cómo lo hacen, cómo lo podéis hacer. Se ha puesto a correr a correr maratones y medias maratones, sí, y ultra deportista, cosa que está muy bien, porque tú eres un gran fumador, que yo te recuerdo. Es una disrupción también en la vida. No se puede hacer la disrupción en una parte de la vida, yo creo, que es una disrupción completa. Yo creo que va todo unido. Sí, va todo unido. Y bueno, pues, ¿cómo te podemos encontrar? Antes de que se... Pues yo soy muy abierto en redes. En LinkedIn tenéis acceso a Guillermo Montoya, a mi perfil, a mi dirección de email, guillermo.montoya@deiser.com. A través de Twitter, tengo un Twitter muy raro, que son todo consonantes, GMFDSR, que son mis iniciales más las de Deiser, o sea, las consonantes de Deiser, y generalmente en la web de Deiser, donde en el blog colaboro bastante y, como sabéis, Deiser es muy activa en redes. Intentamos contar continuamente lo que hacemos porque creemos que es nuestra aportación tanto al mundo de la empresa como al mundo de la tecnología. O sea, muy fácil encontrarme. Muy bien, pues gracias, Guillermo, gracias a los que habéis llegado hasta aquí. Recordad que BeDigital es un espacio abierto al mundo. Nuestro propósito de transformación masivo, que también lo tenemos, es mejorar la calidad de vida de la gente del mundo con el uso útil de la tecnología, y para eso, pues si es tecnología tienes que contarlo. Esto es lo que nos ha hecho Guillermo, que hace ya pues más de 20 años que nos conocemos y que como veis lo vive igual de apasionado o más que antes, ¿no? Es una cosa para aprender. Nos seguís en los canales de YouTube si queréis, nos seguís en los podcasts, estamos en todos en iTunes Podcast, en Spotify, en iVoox, en Spreaker, en donde queráis. Y bueno, pues esperaremos a la siguiente entrevista y muchísimas gracias y que paséis un feliz día. Muchísimas gracias.